Hola, muy buena. ¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a este canal. Yo sé que es de mucha bendición para todos ustedes y le doy gracias a Dios por su vida, gracias a Dios también por mi vida, la cual me da esta gracia de poder anunciar las buenas nuevas de salvación para todos los seres humanos, porque mi deseo y el deseo de este canal es poder proclamar las buenas noticias de salvación, las noticias que el Señor tiene para todos los seres humanos, no para algunos, sino para todos. Tenemos que recordar San Juan 3:16, que Él nos dice, a través de su palabra, nuestro Dios, hablando de Jesucristo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito acá en la cruz del Calvario, para que todo, no alguno, todo aquel que en él cree en esa obra, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a seguir con esta gráfica o este gráfico, la cual en los videos anteriores subí, que son 4 videos, la cual hablo del proceso de la existencia de un alma cuando muere en Cristo, cuando muere con Cristo y cuando muere sin Cristo. Entonces yo hablé de todos estos procesos que pasa un alma, una persona cuando muere, diferentes procesos cuando muere y un alma cuando muere sin Cristo. Ya lo he explicado, así que no voy a volver a explicar. Si a usted le interesa, entre a cada uno de estos videos para poder tener más comprensión del tema de nuestra alma. Tenemos que recordar que nuestra alma es eterna. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4, dice, la palabra de Dios nos dice que todas las almas son de Dios. Dice el Señor, todas las almas son mías, todas, porque tenemos que saber que las cosas visibles, que las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, todas las cosas las ha creado nuestro Dios Todopoderoso. Todas las cosas es de Él. Pero hay una cosa muy importante en nuestra vida, querido amigo o hermano, que es el alma del ser humano. Dios le da un libre albedrío, una libre decisión de que el hombre, hablando no del alma, el hombre, cuando hablo de alma o corazón, estoy hablando de la conciencia del ser humano. Tenemos que saber que Dios nos ha creado en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que entender que lo que Dios está hablando, lo que Dios habla a nuestra vida como ser humano, está hablando a nuestra alma que tiene una existencia eterna. Como dije, Ezequiel 18:4, acá está el verso de Ezequiel 18:4, nos habla y nos dice, todas las almas son mías, todas las almas las creó el Señor. Por supuesto con un propósito, que le adoren a Él solamente. Pero claro, Dios no creó robot, no creó gente hecha al estilo robot, que Dios va a programar a una persona para que le adore solamente y que le mire a Él, para que le sirva solamente a Él. No, sino que Dios ha dado al ser humano una libre elección de que el hombre elija qué quiere de su vida o qué va a escoger en esta vida. Sabemos nosotros que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es la ley del ser humano, esa es la ley de nuestra vida física en esta tierra. Mucha gente no quiere que uno hable de la muerte física, no quiere que hablemos del infierno, no quiere que hablemos del gran trono blanco, no quiere que hablemos nosotros los hijos de Dios del lago de fuego, pero yo como embajador de Cristo, como dice la palabra de Dios, como nosotros que tenemos el ministerio de la reconciliación, porque nosotros que ahora estamos en Cristo, que yo soy un cristiano con Cristo, que he renacido espiritualmente, porque he creído en el Evangelio, puedo pregonar y anunciar todas estas cosas para que usted, mi querido amigo, o vos tal vez, querido hermano, que tal vez está en una liturgia cristiana, sea evangélica, sea mormona, sea testigo de Jehová, cual fuera la religión la cual estás profesando o estás siguiendo, acá lo que tenemos que ver, por eso que el título que puse en esta gráfica, en este gráfico, urgente, urgente, esto es urgente, querido amigo, querido hermano. Vos tal vez ya estás en Cristo,
tenés que anunciar el Evangelio, tenés que predicar, porque nosotros en este tiempo que estamos viviendo un tiempo muy profético, muy rojo, sabiendo que la nación de Israel volvió a reverdecer el 14 de mayo de 1948, nosotros sabemos que hay unas profecías que ya se cumplió al reverdecer la higuera. La higuera habla de Israel. Tenemos que entender que a los 33 años, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, a sus 33 años, ahí la nación de Israel muere espiritualmente. Porque ya Dios dijo acerca de la higuera, que nadie jamás coma de ti, hablando de la higuera cuando maldijo, todos se deben acordar de ese texto de la palabra de Dios, pero ahí nos está dando a entender el Señor Jesús, diciendo que ya por medio de la nación de Israel, ya las naciones, el mundo entero, ya no iba a ser salvo por medio de esta nación, porque ellos rechazaron al Mesías, a su Mesías, y al Mesías sufriente, a este Mesías que iba a venir a morir por nuestros pecados. Ellos esperaban un Mesías libertador, un poderoso, que venga a librarlos de las manos del poder, del imperio justamente que estaba en ese entonces, de este imperio, la cual nos habla del imperio romano. Tenemos que entender que a través de la Biblia, según la palabra de Dios, nos habla de 7 imperios, la cual van a surgir, que ya varios de ellos surgieron, que es el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, que ya fue, y que hoy estamos apuntando al otro imperio, según la Biblia, que habla de las alianzas humanas, que está hablando y que estamos viendo por la palabra, por la historia, por lo que se está preparando, que es la ONU, Organizaciones de Naciones Unidas. Estoy dando un pequeño repaso, ¿no?, acerca del tiempo que estamos viviendo. Por eso que yo puse que es urgente que debemos creer en esto. ¿En qué? Ahora, ¿por qué tenemos que creer en esto? Para que nuestra vida no perezca acá en el lago de fuego, sino que nuestra vida pueda tener una eternidad con Dios. ¿Por qué digo que estamos en los últimos tiempos? Porque ya estamos llegando al año 6000 de la era del ser humano. Tenemos que saber que desde Adán hasta Abraham, a sus 48 años más o menos, hay unos 2000 años. Y desde Abraham hasta Cristo dar su vida en la cruz del Calvario a sus 33 años, tenemos aproximadamente 2000 años más. Entonces, desde Adán hasta Cristo tenemos 4000 años. Y desde Cristo hasta el día de hoy, estoy hablando desde el nacimiento de Jesucristo, que ya nos rige un calendario diferente a lo que se vivía antiguamente, que era un calendario, no voy a decir hebraico o hebreo, sino un calendario bíblico, para que podamos ser bíblicos, que era un calendario de 360 días el año, que el año tenía 360. Bueno, cuando se pasó ese calendario al juliano gregoriano, se pasó un calendario de 365 días el año. Así que se fue agregando 5 años más. Bueno, si Dios permite, voy a hacer un video acerca de ese calendario gregoriano o juliano, la cual hoy nos rige, pero tenemos que tomarlo de parte de Dios. Dios, este calendario sí lo está aprobando, conforme a la palabra de Dios. Por eso, como le digo, voy a dar una enseñanza acerca de este calendario. Pero para que más o menos podamos ver el tiempo que estamos viviendo. Desde Cristo hasta el día de hoy tenemos 2023 años, pero tenemos que restarles, según lo que yo le estoy hablando, acerca de los 6000 años que se van a cumplir, que estamos nosotros en el año 2023, pero tenemos que contar, como les dije, desde Adán hasta Cristo dar su vida a sus 33 años, hasta la muerte de Cristo, no del nacimiento, muerte de nuestro Señor Jesucristo a sus 33 años, hasta ahí hay 4000 años. Entonces nosotros tenemos que hacer una resta. Tenemos que restar 2023 menos 33, nos va a dar una suma. Restando los 2023 menos 33. Nos va a dar 1990. 1990 años. Estarían faltando 10 años para
cumplir los 2000 años desde Cristo dar su vida en la cruz del Calvario. No nos vamos a equivocar, por favor, no quiero confundirlo. No quiero tampoco entrar muy en lleno en ese tema, sino que estoy dando un repaso de Cristo dar su vida a sus 33 años, porque claro, nosotros contamos, porque uno dice, ya pasó los 2000 años. No, no pasó los 2000 años, falta todavía, está faltando 10 años para el año 6000. Es importante saber esto, querido amigo y hermano, en el tiempo en el cual estamos viviendo, que nosotros como hijos de Dios estamos esperando una gran promesa, la cual también subí 2 videos, la cual hablo de esa gran promesa de que Cristo Jesús viene a buscar a su iglesia, a su amada. Esta palabra, la cual habla del arrebatamiento, la cual Cristo viene a buscar a la iglesia, aquellos que son renacidos, aquellos que creyeron solamente en el evangelio del apóstol Pablo, porque tenemos que entender que Dios nos da una buena noticia, nos da un evangelio para que nosotros podamos escapar de todo este proceso, la cual van a pasar las personas que nunca creen en el evangelio. Por eso que hoy en día, hoy, en este día, mi querido amigo, hermano, yo quiero que esté muy atento a esta enseñanza y que pueda compartir a otros que no conocen a Cristo, a tu marido, a tu esposo, a tus hijos. Comparta este video, compartilo, porque es necesario que puedan entender y comprender el tiempo en el cual estamos viviendo. Por eso que es urgente porque Cristo puede venir a buscar ahora a su iglesia, aquellos que son redimidos por su sangre, aquellos que creyeron en el evangelio, y se viene un tiempo de gran tribulación en esta tierra, que es la semana 70 del profeta Daniel, capítulo 9, 24 a 27. Ahí nos habla de esa semana que nos falta, una semana de 7 años. Está faltando. Por eso que estamos a punto de que el Señor venga a buscar a su iglesia la redimida. Y si tal vez vos no sos parte del cuerpo de Cristo, no sos parte de la iglesia de Cristo, y si no estás acá, no has entrado por esta puerta, es tiempo que pueda entrar. Por eso que hoy yo te quiero hablar de que para que puedas entrar en esta puerta la cual es la única salvación, es Jesucristo. Tenemos que saber que Cristo vino a este mundo, vino a salvar, vino a salvar a los que se había perdido, vino a salvar, a todos los seres humanos. Como dije, Juan 3:16, que Él vino y amó al mundo de tal manera. Dice, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿en qué se debe creer, querido amigo? ¿En qué se debe creer? Porque la gente, los demonios, también dice la palabra, que ellos creen y tiemblan. No se trata solamente de creer en la cruz, de creer en Jesucristo. Se trata en creer en el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Ahora, ¿de qué se trata esa buena noticia? Ahí está el tema. ¿Será que la gente o las religiones te hablan de esta buena noticia? Te hago otra vez la pregunta, ¿será que has escuchado hablar de esta buena noticia? Ahora, qué buena noticia. Es muy buena esta noticia, querido amigo. Ojalá que hoy puedas creer en el Evangelio, porque si crees en el Evangelio, en esta buena noticia, vas a ser salvo. Va a haber un cambio radical en tu vida. Vas a pasar de un lugar, como dice en esta gráfica, de este lugar, del camino ancho, a un camino espacioso, un camino de victoria, de vida eterna. Ahora, ¿qué nos dice el Evangelio? Porque tenemos que saber, yo como embajador de Jesucristo, como dice la palabra de Dios, yo soy un representante del cielo, soy un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora en este tiempo? Soy como Noé. Dice que Noé, él era pregonador, él pregonaba, él anunciaba lo que iba a venir, el desastre, hablando del diluvio. Y nadie dice que le creía lo que él anunciaba, pero no importa. Yo me imagino que la gente se le reía, se le burlaba. Y tal vez mucha gente se van a reír por las gráficas que estoy haciendo, lo que estoy hablando acerca de la muerte, del infierno, del gran trono blanco, del lago del fuego, o del cielo, del tribunal de Cristo, de la eternidad con Dios. Hay mucha gente que se ríe porque no cree en esas cosas. Pero a mí no me interesa. Yo soy como Noé, estoy pregonando, estoy anunciando lo que se viene por delante. Nuestra vida, nuestra existencia es eterna, nuestra alma no muere, no muere.
tiene una eternidad. Ahora el tema de nuestra eternidad, de nuestra vida, es dónde vamos a pasar esa eternidad con Dios, porque el mundo se va a acabar, se va a fundir, se va a quemar. Ahora nosotros tenemos que tener la seguridad de lo que Jesucristo nos dijo en su palabra, lo que nos sigue diciendo, perdón. Ahora, evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es, digamos, la buena noticia? El evangelio no es una religión, querido amigo, porque muchas veces hemos entendido que el evangelio es una religión, el catolicismo, religión. En verdad, el evangelio es una salvación tan grande de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4 dice, el mismo apóstol Pablo que el Señor levanta, escoge a este hombre que era hebreo de los hebreos, era un tipo que guardaba la ley a rajatabla, que él se sentía que él tenía el cielo ganado por cumplir toda la ley. Él creía que cumplía la ley, pero había una ley del pecado que lo mantenía separado de Dios, que él tenía que creer en alguien, tenía que creer en una obra sustitutiva para ser salvo, sabiendo que la ley, dice la palabra de Dios, que no fue dada para la justificación del pecador. La ley no fue dada para justificar al pecador, sino que fue dada para el conocimiento del pecado. Quiere decir que la ley te mostraba a vos que era pecador hasta el día de tu muerte, que vos ibas a seguir pecando todos los días hasta el último día de tu existencia física sobre esta tierra. Porque en nuestro cuerpo está la ley del pecado. Por eso que el Evangelio a nosotros nos lleva a mirar a una persona, nos lleva a mirar en un sacrificio sustitutivo, en un sacrificio real, en un sacrificio poderoso y único, que dice la palabra de Dios, que este Cordero de Dios realmente fue el que quitó el pecado de todo el mundo, no como los corderos que ofrecían antiguamente, dice que tenían que ofrecer todos los años este cordero para expiar el pecado, pero todos los años dice que recordaban el pecado, no lo quitaba, pero Jesucristo era el verdadero Cordero de Dios, así como dijo Juan el Bautista. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, aleluya, quita el pecado del mundo. Por eso que hoy te hablo de este evangelio. El evangelio es buena noticia. Ahora, ¿de qué se trata esta buena noticia? Ahora la vas a escuchar. 1 Corintios, capítulo 15, 3 y 4. ¿Qué dice? El apóstol Pablo dice acerca del evangelio. Dice, este es el evangelio que yo recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjate que dice, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué dice que Él murió por nuestros pecados? Porque el pecado nos separó, nos alejó, nos separó. Justamente esa palabra separar, en el hebreo muerte, digamos, en el hebreo es separación. Estamos separados de Dios. Por tanto, la ira de Dios estaba sobre nuestra vida porque el pecado había entrado en nuestra vida. Porque la ley del pecado todavía aún está en nosotros. Entonces no había solución para nuestra vida. Pero Dios, con tanta misericordia, como dice la palabra de Dios, con ese amor con que nos amó, con toda su misericordia, tuvo que enviar a un Cordero verdadero, sin mancha, sin pecado, que fue Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Él condenó al pecado en su carne. Quiere decir que Él realmente, el pecado no pudo hacer nada en su cuerpo. Él nunca pecó, Jesucristo nunca pecó. Fue el verdadero Cordero de Dios que vino a quitar el pecado que nos separaba de Dios. Por eso, mi querido amigo, el evangelio es este, que Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados. Quiere decir que ahora nuestro pecado ya a nosotros no nos separa de Dios. Quiere decir que el pecado ya no es un problema para estar con Dios, porque Cristo dice que Él murió por nuestros pecados. Él nos sustituyó, quiere decir que Él llevó todos los pecados que vamos a cometer en nuestra vida, del día que nacemos hasta que morimos, todos los pecados que vamos a cometer, Dios ya Él los llevó en la cruz del Calvario. Así quiere decir que nosotros estamos sin pecado delante de Dios, nuestra alma ya no es más condenada, porque ¿qué es lo que nos vino a salvar justamente? De ir al infierno, ¿qué? Nuestra alma, todo nuestro ser, a la condenación eterna, al lago de fuego. Porque fíjate que la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ahora de qué? ¿Perderse dónde? En la eternidad, en el infierno, al lago de fuego eterno. Amigo, lo que te estoy diciendo es la palabra de Dios, la verdad. Hay un infierno, hay un lago de fuego, hay un gran trono blanco que está esperando a todas las personas que no creen en el Evangelio. Por eso que en este día es tiempo que puedas creer en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio, que Cristo ya te salvó. No es que te va a salvar, ya te salvó. ¿Qué tienes que hacer vos para poder disfrutar de la vida eterna? Es creer solamente en Cristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque ya la palabra de Dios, los profetas y aún los 5 libros del Pentateuco de Moisés o la Torá, no sé cómo decirlo, pero todos esos libros, toda la palabra de Dios nos hablaban de un Redentor que iba a venir a redimir a todo el mundo. Y esa persona justamente es Jesucristo. Jesús es la puerta. Dice que murió y que fue sepultado y al tercer día resucitó. Oh, gloria a Dios. Qué hermoso significado que tenemos cuando Jesucristo resucita. Cuando Jesucristo resucita significa que ya Él no muere jamás, tiene vida eterna. Jesús es el Hijo de Dios, Él tiene vida eterna. Y si nosotros creemos en lo que Jesucristo hizo por nosotros, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó, también nosotros vivimos con Él. Cuando Él resucitó, significa que cuando nosotros creemos en Él, que Él resucitó, también resucitamos para vida eterna. Y por más que nos sorprenda la muerte física y nuestro cuerpo, por supuesto, vaya al sepulcro, nosotros tenemos vida eterna. Nuestra alma está en los cielos con Dios. Está en los cielos con Dios. Jamás nuestra vida va a ir al gran trono blanco. Jamás nuestra vida va a parar al lago de fuego. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Evangelio. Por eso que es urgente, hermano, amigo, que debes creer en esto. Amigo, tal vez vos que estás en una religión, que estás cumpliendo alguna liturgia cristiana, que tal vez estás diciendo, no, si yo estoy pecando, si yo no guardo santidad, si yo no hago esto, no hago lo otro, está bien, yo creo en Jesucristo, pero si hago esta cosa o lo otro, lo dejo de hacer, me voy al infierno. No, no vas a ir al infierno, porque la salvación de tu alma se trata en creer en Jesucristo. Esto es gracia. La gracia de Dios está acá. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia y fe. ¿Cuál es la gracia? La gracia está acá, que derramó Jesucristo. Jesucristo, Dios mismo, digamos, derramó acá en Jesucristo toda su gracia, misericordia y bondad. Ahora vos, querido amigo, que estás por el camino ancho, tenés que creer, poner fe en lo que Él hizo para poder tener vida eterna y no morir eternamente, como dice la palabra de Dios. Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso acá el camino que te lleva a la perdición. Amigo, si vos estás acá, es tiempo que puedas reconocer que sos pecador, que sos malo, que por tu fuerza, por tus obras buenas que hagas, jamás vas a poder entrar por esta puerta. Podés entrar solamente por creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al cielo, al Padre, si no es por mí. Por mí, dice San Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuándo Él nos dio vida eterna? Cuando Él murió a sus 33 años. Por eso que cuando Cristo muere, ahí yo sé que, y podemos ver a través de la palabra de Dios, que hubo un antes y un después en la era del ser humano, porque no es cuando Jesucristo vino, sino cuando Jesucristo murió, porque Jesucristo pudo haber nacido en esta tierra, pero tal vez nunca hubiera dado su vida, de nada serviría para nuestra vida. Pero la victoria la tenemos cuando Jesucristo murió, querido amigo. Jesucristo cuando murió a sus 33 años, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es una demostración de la vida eterna. Es una demostración de lo que es la vida en Cristo Jesús. Jesucristo, Él ganó la vida eterna por nosotros. Por eso que, querido amigo, vos que estás en este camino ancho, es tiempo que pueda pararte en el camino. Por eso que yo puse este título, urgente, debes creer esto. Es algo urgente, querido amigo. El infierno existe, el lago de fuego existe, también existe el cielo, existe Dios, existe
todo este proceso, la cual ya expliqué en videos anteriores, la cual subí. Por eso, amigo, cree en esta obra, cree en esta obra, cree en la obra de Jesucristo. Esto es evangelio. Evangelio es lo que Jesucristo hizo por ti, querido amigo. No tienes que esperar que te sorprenda la muerte. No esperes que te sorprenda la muerte, porque ya cuando te sorprende la muerte ya no hay más tiempo, ya no hay más oportunidad. En este tiempo en el cual estamos viviendo hoy, en este día, es el tiempo de oportunidad. Si tu corazón sigue latiendo, si tu cerebro está todavía latente, estás bien, es tiempo que puedas pararte del camino y pensar y decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que tú llevaste todos mis pecados. Querido amigo, para ser salvo no tenés que confesar nada, para ser salvo no tenés que dejar nada. Lo único que tenés que hacer es creer en Cristo, que Él se llevó todos tus pecados. Dice Efesios 1:14. 1, 13 y 14. Acá el apóstol Pablo, este hombre de Dios con la cual Dios le da el verdadero evangelio para ser salvo. Porque dice la palabra de Dios que este es el evangelio, la cual debe predicar a los gentiles para ser salvo. Dice Efesios capítulo 1, 13. En Él, en Cristo acá, en Él también vosotros, hablando a un pequeño pueblo de Éfeso, una pequeña congregación, la cual ellos habían creído, ¿no?, por fe, que ellos no ellos sabían que no eran salvos por las obras, sino por haber creído en la obra de Cristo, porque por eso Cristo vino. Si fuera por nuestras obras, entonces, ¿para qué Cristo murió? Vana es nuestra fe, como dice la palabra de Dios. Nosotros, por medio de nuestras obras, andando en este camino ancho, no vamos a poder entrar por la vida eterna. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, ya hablándole a gente que ya estaban salvas, del infierno, por supuesto, del gran trono blanco y del lago de fuego. Dice el apóstol Pablo: en Él también vosotros, habiendo oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio, la cual hablé, el evangelio de vuestra salvación, y no solamente que escucharon, sino que creyeron en lo que escucharon, creyeron en lo que decía el evangelio, dice, fuisteis sellados. Quiere decir que cuando vos crees en el anuncio, la cual te estoy dando, que Cristo ya te salvó, que Cristo ya te llevó todos tus pecados, creíste en ese anuncio, de todo tu corazón, dice que el Señor, eso solamente Dios puede captar, puede ver, acá en tu alma, en tu corazón, si crees de corazón. Cuando crees de corazón, dice que Dios te sella con su Espíritu Santo. Dios te pone el Espíritu Santo. Y de estar en este estado, en este lugar, Dios te pasa a otro estado, a otro reino, a otro nivel hermoso, que es el estar en Cristo, de saber que si estás en Cristo, ya no estás más en este camino. Estás con la vida eterna, pero tenés que creer, tenés que decir: Señor, yo creo que tú moriste por mis pecados. Señor, yo creo en el anuncio del Evangelio, en el Evangelio. Yo creo que tú moriste, porque ese es el tema, que Dios reemplazó nuestra muerte por nuestra muerte. Porque nosotros tenemos que saber que estábamos separados, lejos de Dios, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 1. Pero Él nos dio, Él nos sustituyó, Él murió por nuestros pecados, Él pagó. Entonces yo, para no pagar mi vida a la eternidad, morir eternamente o separado de Dios en el lago de fuego, tengo que creer que Cristo ya lo pagó, que Él fue desamparado eternamente y para siempre, así como dice la palabra de Dios en el Salmo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es un salmo mesiánico hablando de Jesucristo acá en el Cruz Calvario. Él pasó todo acá. Él fue desamparado por el Señor, por su papá, por Dios. Para que hoy nosotros, si creemos en Cristo, vos, mi querido amigo, que tal vez no has creído, puedas creer, para que tu vida no sea tirado al desamparo eterno. Mi querido amigo y hermano, espero que este video haya sido de mucha bendición. Compartilo y que Dios te siga bendiciendo.